Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. Yo soy la profesora Brenda Rojas y estoy muy contenta de llegar nuevamente a sus hogares. ¿Qué les pareció la clase anterior? Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y para hoy tenemos un programa muy especial. Adivinen. Me los voy a llevar de paseo, claro que sí. Así que pónganse cómodos, inviten a las personas que están ahí en casa con ustedes, porque el viaje comienza precisamente con la siguiente cápsula. Hola, a mí me encantan las novelas, porque en las novelas puedo leer narraciones creadas desde la ficción, y esto me permite echar a volar mi imaginación. Mis textos favoritos son los de misterio. Por ahora estoy leyendo Sherlock Holmes. Es un detective privado que resuelve casos muy difíciles con base en observaciones. ¿Cómo lo hace? Pues hace deducciones a partir de las pistas que observa. Por ejemplo, yo tenía un chocolate aquí. A mi hermana no le gusta lo dulce, pero mi hermano adora los postres. ¡Va de nuevo! Por ejemplo, yo tenía un chocolate aquí. A mi hermana no le gusta lo dulce, pero mi hermano adora los postres. ¿Pueden deducir quién se lo llevó? Otras veces solo quiero leer un ratito y busco un texto más breve que una novela, por ejemplo, un poema, una leyenda, una fábula o un cuento. A veces quiero escuchar una historia, entonces le pido a mi mamá que me cuente una leyenda de su pueblo. Otras veces yo quiero contar una historia, entonces le leo a alguno de mis hermanas un cuento. Bueno, cuando leemos podemos ir al espacio, explorar bosques, caminar por un lugar que no existe, hablar con animales, jugar a ser detectives y muchos mundos mostrados por esos libros que son distintos a nuestra realidad. Recordemos que la lectura es mágica, nos transporta y nos sorprende. ¡Adiós! Excelente, Sofía. Y yo me imagino que ustedes están de acuerdo con ella en que la literatura siempre nos sorprende y nos lleva de magia, nos lleva de paseo a muchas experiencias muy interesantes. A ver, ¿cuántos de ustedes han ido al teatro o al cine? O quizás han desarrollado una presentación de talentos o han participado en una dramatización, tal vez en la escuela o en sus comunidades, ¿verdad que sí? Ese tipo de actividades a mí en particular me encantan. Y hoy en Aprendo en Casa vamos a estudiar un tipo de texto que nos va a ayudar a embellecer y a mejorar este tipo de presentaciones, incluso a apreciarlas mejor. Ustedes saben que cuando la profe Brenda se pone los lentes y prepara la mochila es porque se los va a llevar de paseo. Y para la clase de hoy vamos a necesitar cuadernos, lápices, el diccionario y por supuesto mucha imaginación, ganas de aprender y como les dije al inicio, espero que ya hayan invitado a quienes estén ahí en casa para que no se pierdan de este viaje maravilloso. ¿Quieren ir conmigo? ¿Se apuntan? Perfecto, ¡vámonos! ¡Oh! ¡Clase! ¿Qué lugar es este? Bienvenidos al teatro. Brenda, estamos en un teatro. Este lugar mágico se llama teatro. Un lugar maravilloso donde ocurren muchas cosas. Aquí, Brenda, los actores y las actrices que se presentan sobre este escenario se pueden convertir en multiplicidad de cosas. De personajes, de reyes, de princesas, de brujos, de científicos, de mendigos, en fin, muchas cosas. Aquí podemos reír, cantar, gozar y disfrutar con las aventuras y desventuras de los personajes. Y mientras tanto nosotros allá,
sentados en las butacas, seguimos esas historias, lo que ocurre aquí en el escenario, para que al final, cuando todo termina, cuando las luces se apagan y baja el telón, nosotros aplaudimos, emocionadísimos por lo que acaba de acontecer aquí, un acto mágico. Y una cosa muy importante, todo ocurre en vivo, aquí no hay pantalla de por medio. Eso, Brenda y amigos y amigas, es el teatro. Precisamente, los niños y niñas de Aprende en Casa y su maestra han sido trasladados a este mágico lugar por la magia de la literatura. Y me parece que un libro nos está esperando. Sí. Yo les tenía una sorpresita, pero bueno, ya que Brenda lo dijo, amigos y amigas, les presento esta obra de teatro que se llama Caminito del Mar, escrita por un tal José Fernando Álvarez. ¿Quién sabe quién será ese? Algún loquillo escritor por ahí que... Oh, perdón, qué pena, olvidaba decirles que ese loquillo escritor soy yo. Bueno, no importa, es que a mí a veces, pero es como la obra de teatro Caminito del Mar. También ocurren cosas así, un poco así como medio locas. Porque díganme si no, ¿a quién se le ocurre ir a traer el mar en un canasto? Pues a Clementina, la protagonista de esta historia, que por ayudarle a su amigo el capitán, un títere, al cual los titiriteros querían hacerle, bueno, lo querían vender. Ella fue a traerle el mar para ayudarle. Y en ese viaje que transcurrió por aire y por tierra, por cientos de kilómetros, le ocurrieron muchas cosas. Pero yo no se las voy a contar. No se las voy a contar. Ustedes, amigos y amigas, lo tendrán que descubrir por ustedes mismos. ¿Y cómo lo harán? Pues leyendo la obra de teatro Caminito del Mar. Así que yo, sin decir más cosas, simplemente, Brenda, hago entrega de mi libro para que lo compartas con ellos y yo les digo adiós. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, Hasta luego. José Fernando, adiós. Ya estoy intrigada por saber qué aventuras nos esperan. ¿Qué tal si regresamos al set? Porque precisamente la aventura continúa en clase. ¡Vamos! Y yo me traje el libro que nos dieron de regalo. ¿Qué tal si nos preparamos todos para explorar este libro? Caminito del Mar. ¡Qué hermoso libro! Ya estoy emocionada. ¿Y ustedes? Bien, en clases anteriores hemos estado estudiando normas ortográficas y otros géneros literarios como el cuento, la leyenda, la novela. Y hoy les traigo una sorpresa. Un género literario muy interesante que además nos va a permitir embellecer nuestras presentaciones, porque cuando aprendemos a realizar textos como estos, las dramatizaciones y obras de teatro que compartimos en la familia, en la comunidad, nos quedan aún más hermosas. Pues bien, para iniciar a estudiar este hermoso texto, quiero que analicen conmigo las siguientes presentaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Primero quiero que nos divirtamos con la portada. Ustedes pueden observar ahí diferentes colores y formas. Hay un personaje muy particular. Está en el centro de esa portada. Primero y lo más importante es disfrutar de esta obra de arte. Ilustraciones de Álvaro Borracé. ¿Quién será ese personaje? ¿Quién podría ser esa niña? ¿Y por qué lleva ese objeto en sus manos? ¿Hacia dónde podría dirigirse? ¿Y qué podría contener? ¿Cuáles otros personajes podrían aparecer en el texto? ¿Observan ustedes? ¿A ustedes se les ocurre alguna posible historia a partir de la información que nos ofrece esa portada? Plantearnos este tipo de preguntas para que surjan las conjeturas y suposiciones que nos permitan utilizar la imaginación y el pensamiento crítico es muy importante. Eso es muy importante. ¡Qué linda imagen! Y desde ya nos prepara para el texto que vamos a analizar. Pues bien, el drama es un género literario, una creación literaria de una obra para ser representada en un escenario. Ese escenario precisamente es al que llamamos teatro. Muy bien.
Este tipo de textos nos permiten presentar dramatizaciones, obras de teatro y demás en un espacio, puede ser la casa, la comunidad, en la escuela. Y para ello, bueno, también tenemos un lugar especial al que llamamos teatro. Observen esta imagen tan hermosa del Teatro Nacional de Costa Rica. Entonces, aquí es muy importante hacer la diferencia. El texto escrito que prepara el autor es el género dramático, se le llama drama. Y el lugar en donde se lleva a cabo esa historia o se presenta con actores, actrices y otros elementos, se le llama teatro. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, también tenemos en el género dramático hay predominancia del diálogo entre los personajes. Muy bien, qué hermoso, ¿verdad? Precisamente hoy vamos a escuchar la conversación entre dos personajes muy importantes en esta historia, Garrido y Perrucho. Cuando los actores se preparan para representar esto en el teatro, el público está sentado en unas butacas. Se abre el telón y empieza la magia del teatro. Quiero que ustedes se ubiquen o traten de imaginarse en un teatro. Y vamos a escuchar la siguiente conversación. Ay, ¿cuánta comida nos queda? Solo este pedazo de pollo. ¿Y muñecos cuántos? Solo quedan el viejo capitán de marineros y la muñeca Clementina. Está bien. Traiga al viejo marinero. Nunca ha navegado en el mar. Y un títere de mar y sin marineros no sirve para nada. Tráigalo. Lo venderemos. ¿Qué les pareció esa conversación? Muy interesante, ¿verdad? Aquí también es importante observar el uso de los signos de puntuación. El guión mayor, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los dos puntos, los puntos y la coma. Las normas ortográficas son muy importantes porque le permiten a los actores, a las actrices, hacer pausas cuando realizan la interpretación del personaje. Les permite también entender cómo deben pronunciar el texto, si es una pregunta, si es un texto que debe decirse con emoción, con enojo, con tristeza. Perfecto, continuamos con el análisis de los textos. Las acciones de la obra dramática se desarrollan a partir de un conflicto que finalmente es resuelto. Por conflicto podríamos entender un problema, alguna situación problemática. Muy bien. Aquí la idea es mantener a un personaje en oposición a ese problema. Y precisamente con las imágenes del ilustrador Álvaro Borracé, vamos a hacer un análisis de esto. Observemos. Muy bien, observen. Aquí podemos ver al pirata. Pobre pirata. Y ahí pareciera que está Clementina. ¿Cómo piensan ustedes que pudo sentirse ese capitán al escuchar que lo querían vender? ¿Cómo creen ustedes? ¿Y qué podría haber sentido su amiga, la muñequita Clementina? Posiblemente se sintió muy, muy mal. En esta obra veremos a Clementina como el personaje que se opone a que vendan al pobre capitán. Y para solucionar este conflicto y hacerle frente a ese reto, ella emprende un viaje muy, muy largo para traerle el mar. ¿En dónde creen? En una canastita. ¡Qué imaginación!, ¿verdad? Perfecto. Otra característica del género dramático son las acotaciones. Profe, ¿qué son las acotaciones? Bueno, las acotaciones son indicaciones que utiliza el autor o la autora de la obra para aclarar una acción o intervención de algún personaje.
para clarificarle a los actores o a las actrices aspectos que deben considerar con atención a la hora de dramatizar o de interpretar la obra en un escenario. Por cierto, y es que si es emocionante ver a los actores y a las actrices en una pantalla de cine o de televisión, solo piensen ustedes en lo impactante que sería ver en vivo a los personajes, muy cerca, siendo representados por maravillosos artistas. Esa es una experiencia única. Pero bueno, continuemos. Ahora veremos algunos ejemplos de acotaciones. A continuación, se les va a presentar un texto y vamos a escuchar el diálogo entre algunos personajes. Pero en el texto tenemos las acotaciones señaladas con rojo. Quiero que a eso también le presten muchísima atención. Van a venderme porque no tengo mar. Mire, capitán, meteré el mar en mi canasto, lo doblaré parte por parte y de aquí no se podrá escapar. ¿Por dónde se va el mar, capitán? Observen que las acotaciones, en este caso, las destacamos con rojo. Las acotaciones no deben de leerse ni decirse como parte del diálogo. Los actores y las actrices únicamente las observan dentro del texto para poder interpretar el personaje, para saber qué hacer, qué objeto van a manipular, incluso a veces indican cómo desempeñarse en el escenario. Y esto es muy importante, todo lo que hemos conversado hoy. ¿Por qué? Porque si ustedes preparan una obra de teatro, una dramatización para trabajarla en sus casas, en la escuela, en la comunidad, es muy importante que ustedes sean muy claros de qué esperan de los personajes. Por eso es importante tener en cuenta las normas ortográficas, escribir bien las palabras y, por ejemplo, detallar este tipo de información, porque las acotaciones son guías para los actores y las actrices. Ahora voy a plantearles un reto. Vamos a ver una puesta en escena en un teatro. Quiero que pongan atención, por ejemplo, al escenario, al vestuario, es decir, a la ropa y al maquillaje y al peinado que utilizan los actores y las actrices. Quiero que pongan atención a la música, a la expresión corporal, es decir, a todos los movimientos que hacen los personajes para que ustedes puedan disfrutar de la obra. Bueno, como siempre, lo más importante aquí es que ustedes disfruten del texto, que se sientan felices de ver esta hermosa puesta en escena y de paso que podamos aprender. Así que tomen una libreta y traten de anotar aquellos detalles que a ustedes les parezcan importantes en esta escena. Observemos. Sus vacaciones, les puedo ofrecer muchas opciones, muchos lugares lejanos donde ir. Les puedo ofrecer, si lo quiere usted, un viaje a la luna. ¡A la luna! Ah, oui. ¡Qué largo! También puede ser que encuentre placer volando hasta el sol. ¡Al sol! ¡Ay, qué calor! Recorrer el mar en submarino, ¡El submarino! en el Nautilus, o también darle la vuelta al mundo. En 80 días lo puedes conseguir. Vamos a venir a Madrid, volando. Eso es. Te lo dije. Gracias, preciosa. ¡Hola, estrellita! ¡Una clementina! ¡Pide un deseo!
gente en el camino pasa por distraído. ¡Ay, cuidado, don Julio! ¡Cuidado porque vamos a chocar! ¡Sujétate fuerte, viene colisión! ¡Cuidado! ¿Lograron resolver el reto? Sí, excelente, muy bien. Y es que todo este tipo de recursos nos permiten creer que efectivamente esto que nos están planteando en escena es real. Nos permiten adentrarnos en la historia y prácticamente presentarnos una nueva realidad. Y a eso se le llama precisamente esa característica de verosímil que tiene el género dramático. ¿Qué les ha parecido hasta el momento esta obra? Yo estoy muy intrigada por conocer en las páginas de este libro qué otros personajes. ¿Cómo hará Clementina para llevar el mar en una canasta? ¿Se imaginan? E imagino que tendrá mucho que resolver, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a analizar otro aspecto muy importante cuando ustedes vayan a redactar este tipo de textos, y es el uso del lenguaje figurado. Ya lo hemos estado estudiando en clases anteriores. El uso de bombas, trabalenguas, dichos, refranes y de figuras literarias. Todos ellos nos permiten embellecer nuestros textos. Veamos. Clotilde. Hola, soy la vaca Clotilde, que en cada vocal coloca una tilde. Soy la profesora de las cosas raras. Díganme ustedes, ¿efectivamente una vaca puede ser maestra? Ah, claro que no. Por eso aquí estamos observando el uso de la personificación como figura literaria que nos ayuda a embellecer el texto. Le estamos dando cualidades humanas a algo que no lo tiene. En este caso, a el hermoso personaje, la maestra Vaquita Clotilde. Muy bien, observemos la siguiente. Dice la cocinera, ¿la quiere sencilla, doble, triple, cuádruple o quíntuple? Grande como un edificio. ¿Ustedes se imaginan, no sé, una hamburguesa o algún alimento grande como un edificio? Aquí estamos haciendo una hipérbole para dar a entender de que el alimento que nos va a preparar es muy grande. Vean el título ahí, hamburguesas gigantes, perfecto. Y para resolver el reto de hoy, yo espero que se hayan cautivado con este libro, hayan tomado algunas anotaciones para hacer sus propios textos. ¿Y qué tal si recapitulamos todo lo aprendido sobre el género dramático? ¿Les parece? Para ello quiero que juntos analicemos el siguiente video. Bienvenidos a Lengua de Taco. El tema de hoy son las características del género dramático o teatral. Los elementos propios del texto teatral tienen que ver con su naturaleza de obra literaria escrita, y son los siguientes. Las acotaciones o indicaciones que el autor ofrece al director o a los actores sobre la manera de representar la obra, generalmente van entre paréntesis o con letra cursiva para no confundirlos con el texto de los personajes. Los diálogos y monólogos de los personajes, que representan una parte fundamental en la construcción de la trama. Hay que recordar que las obras teatrales carecen de una voz narrativa, por lo tanto los acontecimientos se van relacionando a partir de los textos de los propios personajes. Los apartes o pensamientos que un personaje dice en voz alta para que el público lo escuche, pero no el resto de los personajes. La obra teatral está dividida en actos, cuadros y escenas que son características tanto del texto como de la representación. Los actos son los periodos de tiempo más largos en los que se divide la obra. Normalmente están marcados por un oscuro, es decir, cuando se apagan las luces, por la caída del telón o un receso, y esto también está marcado en la obra escrita. En los inicios del teatro, las obras se dividían en 5 actos. En la actualidad, la mayoría de las obras se dividen en 3 y las más cortas tienen un solo acto. Dentro de cada acto podemos encontrar escenas y cuadros. Los actos están divididos en cuadros. Estos se pueden identificar por el cambio de la decoración o del lugar donde se desarrolla la escena. También lo vamos a encontrar dentro de la obra escrita.
Dentro de un cuadro puede haber varias escenas. Estos son los diálogos y acciones que se desarrollan dentro de un cuadro y están determinadas por la entrada y salida de los personajes, que igual encontramos en la obra escrita. Los elementos propios del teatro como espectáculo tienen que ver con la representación y son los siguientes. La iluminación, que es muy importante para poder dar los efectos que necesitamos o para llamar la atención sobre algún personaje o alguna escena en particular. La caracterización, que incluye el vestuario, el maquillaje y el peinado. Sobre todo cuando son obras muy antiguas, tenemos que darle realismo a lo que se está representando. La actuación de los actores, que incluye los gestos, la voz, la manera de andar, la forma de dirigirse a los otros personajes, etc. Y esta es la clave del teatro. Cuando tenemos una buena actuación y el actor se mete dentro del personaje, vamos a tener éxito en la obra porque va a tener mayor verosimilitud. El sonido y la música, que le van a dar una ambientación o incluso más realce a algunas partes de la obra. Y la utilería que compone la escenografía. Esto es muy importante también porque así podemos ver los escenarios y podemos trasladarnos al lugar donde se está desarrollando la escena, el cuadro o el acto de nuestra obra dramática. Eso es todo por hoy. Yo soy Almita. Si tienes alguna duda, objeción, comentario, queja o sugerencia, no dudes en escribir. Esto fue Lengua de Taco. Hoy aprendimos mucho sobre el género dramático y espero que se animen a hacer sus propias producciones. Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y los espero en el próximo programa. ¡Hasta luego!